A este su programa Vida Digna, un espacio donde presentamos las propuestas de nuestra candidata, la profesora Maribel Gordón. Sin duda, hoy tendremos un panel de expertos en la materia. Vamos a tocar el tema salud y deporte. Recuerden que el programa Vida Digna nos los pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, también pueden enviar sus propuestas, porque como ha mencionado nuestra candidata, se trata de un espacio abierto, en construcción, para que todos nosotros demos nuestro aporte y juntos construyamos un plan para la vida digna. Vámonos primero a unos pequeños tips del Tribunal Electoral y juntos vamos a ver 2 minutos con la profe, un espacio para educar a la población e incentivar en materia económica, en materia deportiva, en materia cultural. Vamos sin duda a este espacio de 2 minutos, vamos a ver los tips del Tribunal Electoral y enseguida vamos a estar aquí con nuestro panel de expertos, hoy con el tema salud y deporte. 2 minutos con la profe. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es, como su nombre lo dice, lo mínimo que requiere el trabajador y su familia para su subsistencia. Este se determina por el costo de la canasta básica de alimentos más el costo de otros bienes y servicios necesarios. En Panamá se mide en promedio una familia de 4 miembros por hogar. La pérdida del poder de compra de los salarios es de 24,6%, que es considerablemente alto. De manera simple explica por qué usted va al supermercado y en lugar de llevar 10 bolsas, está llevando 3 bolsas con el mismo dinero o más. Pero ¿sabe usted cómo se fija el salario mínimo? El salario mínimo se fija por actividad económica y por región. Y como resultado tenemos 54 salarios mínimos en Panamá, siendo el país de América Latina con más salarios mínimos. Por su parte, la canasta básica de alimentos se mide por hábitos de consumo o precios más bajos, y no por salud. Es absurdo que siendo un país tan pequeño existan 2 canastas básicas, una para la ciudad y San Miguelito y otra para el resto del país. Muchos panameños se preocupan por el argumento de que ante el aumento de salarios habrán aumentos de precios. Esta posición nos llevaría a que nunca deberían aumentar los salarios, que se traduce en peores condiciones de vida. El criterio de los gobiernos debe ser el control a la especulación y la estructura oligopólica en la distribución de los alimentos. Puede surgir la duda, ¿qué relación guarda el aumento de salario mínimo con el alto costo de la vida? Hemos evidenciado que al 80% de las actividades económicas no se le incrementó el salario mínimo en el 2021. Y pregunto, ¿los precios estuvieron estancados en el 22, el 23 y lo que va del 24? La respuesta es no. La revisión de salario mínimo debe ir acompañado de medidas complementarias para que este se haga efectivo. No caigamos en el discurso que nos quieren vender de que son los aumentos al salario mínimo los que generan el incremento de la canasta básica y no la especulación. Mientras los salarios sean inferiores a las subsistencias materiales, se nos seguirá violentando el derecho a una vida digna. Así es, porque una vida digna es posible. Recuerden que este segmento de 2 minutos con la profe es creado para interactuar con la población panameña en materia educativa, para orientar a la población panameña en los diversos temas que a veces son de interés para todos nosotros. Recuerden enviar sus comentarios a través de las redes sociales. Ustedes se buscan allí en las diferentes plataformas digitales, profesora Maribel Gordón, en TikTok, en Instagram, en Facebook, y pueden escribir directamente para que nuestro equipo de comunicaciones, la profesora Maribel, pueda revisar los comentarios que existen y aportes que puedan funcionar para este programa de 2 minutos con la profe, que repetimos, es un espacio creado para orientar a la población. Recordemos que nuestros candidatos son docentes y lo que buscan es orientar a la población en diversos temas, y pronto vamos a dar una antesala por allí porque viene el tema de la Caja del Seguro Social, que tanto hemos mencionado en los diferentes debates y que ha estado en la palestra pública durante mucho tiempo, la situación de la Caja del Seguro Social, pero que va a ser tema esta semana en 2 minutos con la profe, así que estemos pendientes. Para aquellas personas que nos preguntan dónde puedo encontrar estos videitos, por ejemplo, la semana pasada presentábamos uno que más adelante lo vamos a seguir presentando, que es el de energía eléctrica. Los pueden ver en las plataformas de la profesora Maribel Gordón. Allí pueden encontrar algunos contenidos de interés, porque también se trata de educar a la población en materia económica, en materia de salud, en materia de educación. Y hoy, por supuesto, que vamos a tocar un tema de interés, que es salud y deporte. 2 panelistas
expertos en la materia nos acompañan. Definitivamente he leído el trabajo del futuro licenciado Elian Carrillo, que ya se encuentra en la vuelta final prácticamente. Un trabajo profundo sobre economía deportiva, que es uno de los trabajos que aporta realmente, porque a veces el deporte no se ve como un asunto económico, lo ha llevado al plano económico. Y también por acá nos acompaña el profesor Carlos Fernández. Es más, yo quiero aprovechar las redes para invitar a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales o que van a ver los fragmentos de este programa a que comenten "fue mi profe", porque definitivamente hay un tema. El profesor, yo creo que he conocido más de 15 personas que me dicen "fue mi profe". Elian, creo que me mencionaba el papá de Elian, fue estudiante suyo. La profesora Maribel Gordón fue estudiante. Yo justamente iba saliendo entrando cuando el profesor estaba ya retirándose. Si no hubieras un gusto también ser su estudiante, un experto en la materia deportiva. Y hoy vamos a hablar de salud y deporte. Hemos creado este esquema, ya nos hemos organizado y hemos creado un esquema diferente porque vamos a iniciar primerito con un planteamiento de economía, cómo se integra el aspecto económico al tema deportivo. También vamos a ver un planteamiento del deporte y la salud, que son dos temas que están ligados. Vamos a aprender muchos tips, porque aunque usted no lo crea, en esta semana solamente he aprendido un montón de tips que ayer yo me quedaba pensando. Yo definitivamente escucharlos fue muy gratificante, muy educado, porque fue aprender demasiado sobre deporte. Ya voy a empezar a hacer más de 72 horas de ejercicio. Fue un tips que me dio ayer. Fue un tips que me dio ayer y lo vamos a practicar, definitivamente. Pero sin más preámbulos, vamos a iniciar con el profesor Carlos Fernández. Profesor, deporte. Todas las campañas políticas toman el tema deporte. Cada vez que hay una campaña le ponemos suéter a los muchachos, los sacamos a la cancha, tiramos un balón y decimos apoyamos el deporte. Bueno, los candidatos tradicionales. ¿Qué el tema deportivo, cómo lo ligamos con un plan para la vida digna? Perfecto. Definitivamente el deporte ha sido utilizado no de la mejor forma en el país. El deporte, por supuesto, tiene características políticas. Quisiéramos hacer un breve recuento de la actividad física y el deporte en el país, brevísimo. Primero, que nuestros originarios tenían sus propias actividades de juegos deportivos. En toda América se han logrado identificar. Luego, con la influencia europea, nos vienen los juegos tradicionales, muchos de los cuales son predeportivos, ¿no? Todos los que nos trajeron los españoles, los ingleses, los portugueses, etcétera. Pero ya el deporte en sí entró en la construcción del ferrocarril primero y posteriormente con la construcción del canal. Se fueron haciendo ya los deportes bastante más formales, ¿no? Fútbol, baloncesto, béisbol, etcétera. Ocurre que para la década del 20, cuando ya estamos separados de Colombia, comienzan a hacerse las primeras manifestaciones de participación deportiva. Se forma la primera federación deportiva, participamos por primera vez en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1932. Eso nos entusiasma y nos hace que hagamos los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1938. Eso motiva a que se cree un departamento dedicado al deporte en el Ministerio de Educación. Se crea en la Universidad de Panamá un curso para ir reemplazando a los profesores de educación física empíricos. En 1946 se crea la licenciatura en educación física. Es decir, nuestro caminar viene de hace muy poco. Nosotros no tenemos tanta tradición deportiva, pero esos son unos primeros pasos. Posteriormente se le da al Comité Olímpico de Panamá la dirección de las delegaciones, hasta que en 1968, con el golpe de Estado, se crea un Instituto Panameño de Educación Física, Deporte y Recreación.
ya con un sentido de darle base de apoyo social a los que habían pegado el golpe militar. Y seguidamente crean el INCUDE, que tiene como lema Armas de la Revolución, Instituto de Cultura y Deporte. Inmediatamente están los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1970, cuando se realizan aquí en Panamá por segunda vez. Y ya el deporte, la educación física toma otro tono. Hay muchos juegos interprimarios donde pues las camisetas de las que hablabas, pues todas son de los coroneles, del general, etcétera, etcétera. Muy parecido a lo de ahora, ¿no? Claro, claro, se continúa entonces con eso que hasta la fecha los directores del actual Pandeporte, que anteriormente eran IPADER, después INCUDE, después INDE y actualmente Pandeportes, ninguno de ellos tuvo experiencia científica, pedagógica hacia el deporte y nunca lo entendieron. El deporte siempre se ha utilizado, o Pandeporte siempre se ha utilizado como parte de la repartición política y ponen gente sin experiencia en el deporte, sin conocimiento, sin llevar la ciencia, la pedagogía, la tecnología al deporte, y el deporte el panameño lo hace a pulmón. Y en eso nos ayuda dentro de un momentito Elian. Aquí los recursos de Pandeportes, el 80-85% se va en planilla. Y no se va en el... Y en planilla gente no especializada en la materia, que es lo interesante. Exactamente. Entonces, esa es una dificultad que ha tenido el deporte siempre aquí. La gente hace deporte porque sí, porque le gusta, porque participa y se siente alegre y demás. Entonces, esas cosas las toma el Plan para la Vida Digna y hace un programa de salud y deporte para la vida digna, para un deporte digno, para una salud digna, y entonces acumula experiencias, conocimientos, etcétera, y toma muy como base la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de 2015, promovida por la UNESCO, que aquí a Panamá llega y nadie la maneja. Entonces nosotros desde la academia estamos divulgando ese proyecto para que las autoridades se enteren de cuál es el papel del deporte, pero lo asume primeramente el Plan para la Vida Digna, con esa propuesta de que, por ejemplo, el deporte es un derecho fundamental de toda la población, no de los deportistas de alto rendimiento, de toda la población. Todos, sin importar raza, edad, sexo, tienen derecho al acceso a la educación de manera de deporte competitivo, de manera de deporte recreativo, de manera de deporte saludable. Y el Plan para la Vida Digna establece, ¿no?, las diferentes vías del deporte, la vía sanitaria, la vía competitiva, la vía federativa, la vía municipal, etcétera, donde deben confluir todas estas actividades. Pero ¿qué sucede? Tenemos entonces promotores deportivos que no son deportivos, que son promotores de quien los nombró. Ponemos en las alcaldías a responsables deportivos que no son deportivos, que son responsables de llevar la política adelante de ese funcionario. Igual ocurre en la asamblea, igual ocurre en el ejecutivo, en los municipios, en la junta. Entonces hay una desviación del carácter real de lo que es el deporte. El deporte les debemos llegar todos, a toda la población. Incluso en el Plan para la Vida Digna está el rescate de los juegos de nuestros originarios. Se han hecho 2 campeonatos mundiales donde se ha participado en los juegos ancestrales y no hay ninguna propaganda de eso. No hay, tiene que ver un poco, y ahí me gustaría también profundizar, profesor, con algo que Lian también investigaba, y era el tema de cómo el sector empresarial o cómo se ve el deporte como un tema político, que ya lo hemos tocado, porque usted lo ha mencionado muy bien, tenemos promotores deportivos
que no saben absolutamente nada de deporte. Es que es más, agarramos y esto es una crítica a la política que se ha hecho, que están acostumbradas a realizar muchos candidatos, y es agarrar al más popular del barrio, el que más patea balón en el barrio, tenerlo del lado de acá, y para garantizar los votos, nombrarlo en un puesto político, sin darle ningún tipo de orientación, porque me parece que las personas que están en los barrios pueden ser consideradas personas líderes. Hay muchas personas que pueden ser líderes en los barrios, en los diferentes sectores, pero se aprovechan de este liderazgo para nombrarlos en puestos deportivos como promotores deportivos. Se infla toda una planilla, porque realmente al final el promotor deportivo lo que termina es regalando suéter, regalando pantalón, regalando balón de fútbol y paseando el nombre del candidato en el suéter todo el día, y no existe un programa como tal. Entonces, realmente, ¿cómo nosotros logramos eliminar este concepto del deporte en materia política solamente? Que es un tema político, pero lo vemos como una estrategia política para ganar votos. ¿Cómo lo garantizamos? Ahí yo creo que Elian lo mencionaba dentro de su propuesta también. Sí, definitivamente se ha politizado lo que es el deporte, se ha agarrado como una herramienta para que el gobierno que esté en turno lo utilice como una manera de decir que ha tenido éxito, al menos en el campo deportivo. Para iniciar con ese análisis tenemos que ver entonces cómo se puede medir un desarrollo deportivo a través de medallas, a través de ir a competiciones, de ir a un mundial. No creo que esa sea la manera, al menos de una forma muy íntegra. Deberíamos empezar a pensar de que el desarrollo deportivo tiene que ver con darle el carácter al deporte, de convertirlo en una herramienta para que la población tenga una mejor calidad de vida. Es decir, sirve como una herramienta para mejorar la salud, es una vía para sacar a los jóvenes de los barrios y que se enfoquen en ser profesionales deportivos. Pero para analizar por qué se le daba ese carácter de una herramienta política al deporte, hay que ir a nuestros antecedentes. Como mencionaba el profesor, si vemos los últimos planes estratégicos, ha habido gobiernos que ni siquiera mencionaban en su plan estratégico el deporte. No se ha tenido una planificación, y creo que es necesario que se haga una planificación a largo plazo y sentarnos en las bases del problema. Es decir, atacar las causas del problema y no los efectos, ¿no? Como se ha hecho en años anteriores, en periodos anteriores, cuando se dice que hay que aumentar el presupuesto, que hay que tener mejores infraestructuras. Sí, es necesario tener más presupuesto, más infraestructuras, pero ¿qué pasa cuando la población tiene problemas de obesidad, cuando hay problemas de seguridad? Hay que tratar el deporte de una manera muy íntegra, porque no se puede ver solo como cuántos atletas podemos llevar a tal competición, ¿no? Y lo que mencionaba el profesor también es interesante, de que aquellos que están ahorita mismo en altos cargos en las federaciones son políticos sin experiencia, también son empresarios que tienen como objetivo generar ganancias a través del deporte. Y se ha mercantilizado mucho el deporte, así como se ha politizado. Cuando vamos a ver cuáles son los deportes que tienen más apoyo económico en lo que es el presupuesto, vamos a ver que se va una gran cantidad en fútbol, en béisbol, porque son aquellos que tienen más visibilidad ante la población. Pero hay disciplinas que son incluso menos costosas, donde son atletas individuales, como son gimnasia, natación, boxeo, que hemos tenido gloria en años anteriores. Se han dejado de lado y se han olvidado, simplemente porque no son algo que se pueda promocionar, no es algo que veo como puedo remunerar de eso, y eso también lo tienen muy claro lo que es el sector privado. A la hora de hacer estos patrocinios deportivos de parte del sector privado, aquí hay distintas empresas que han venido del exterior, de telecomunicaciones, de autos, que hacen inversiones en deportes, pero en los deportes como el fútbol femenino, y hasta ahí. Entonces no se tiene un desarrollo íntegro del deporte. Por supuesto. Profesor, el tema definitivamente cómo sacamos
el tema político, no sacar la política, sino cómo sacamos los intereses individuales políticos que existen en el deporte, pero también cómo logramos que otras disciplinas se logren ver y ligar, como decía Carrillo, ligar el tema salud y deporte, porque lo estamos dejando a un lado. Mencionaba usted algo que a mí me interesaba muchísimo, y es que a veces nosotros creemos que todos somos deportistas porque somos alto rendimiento, los bichos. No, nosotros no todos somos deportistas de alto rendimiento. Hay deportes y hay otras formas también de expresión del deporte más profesional, para que también nos explique un poquito y además profundice también en este tema que es de interés, economía y deporte. Cómo no, pero antes de eso quería reconocer la premiación que se le hizo a Hillary Herón, nieta de Carlos Herón, pelotero profesional, director del equipo de Panamá por tanto tiempo, y bueno, hijo de tigre nace con raya. Esa niña ha logrado algo que por primera y única vez en la historia ha ocurrido. Ella realizó un movimiento gimnástico que fue reconocido como propio y original por la Federación Internacional de Gimnasia. Eso no es una situación sencilla. La gimnasia es una disciplina altamente rigurosa en el plano técnico y físico, y esta niña hizo el ejercicio de Simone Biles, varias veces campeona olímpica. Lo hizo primero hace como unos 6 meses y ahora hizo una derivación de ese ejercicio con un grado de complejidad más alto que el de Simone Biles, que cuenta con toda la tecnología, un aparato tecnológico atrás. Y esta niña aquí en Panamá, con los recursos que se tienen aquí y con el trabajo de su entrenador, su familia y ella, la niña logra esto. Ella tiene una placa que dice que quien haga ese ejercicio está haciendo el Hillary Herón. Y lo hará alguna gente en los Juegos Olímpicos, está haciendo el Hillary Herón. O sea, eso es un motivo de un prestigio increíble. Ella clasificó per se por su trabajo también para los Juegos Olímpicos. No entró en una cuestión de, bueno, suma a alguien ahí con las características, pero no, esta se ganó el puesto de estar en los Juegos Olímpicos y los Juegos Mundiales. Igual una felicitación para Woodruff, que hace un par de días logró romper el récord nacional y está clasificada también para los Juegos Olímpicos de París, con buen récord. Recordemos que ella llegó 7º en los últimos Juegos Olímpicos. Eso para destacar eso, que también tenemos cosas muy buenas. Mira, en la vía sanitaria, el plan para la vida digna y la propuesta concreta que hay para deportes es trabajar fuertemente la vía sanitaria. Y la vía sanitaria toma ciencia de la Asociación Americana del Corazón, del Colegio Americano de Medicina Deportiva, de la OPS, de la OMS y de la ONU. Ellos señalan por qué hay este problema. A veces algún médico nos dice, haga deporte. Es la recomendación casi de todos. Sí, haga deporte, pero deporte no es jugar softball el fin de semana, tomarse unas cervezas y luego irse para la casa. Y ya yo hice deporte y ya yo soy deportista, como tú dijiste hace un momentito. Sino que las características de una actividad física para que vaya por la vía sanitaria, es decir, para que obtengas mejor salud, para que mantengas mejor salud o que mejore tu aptitud física, es otra vía. Y la vía es la frecuencia. ¿Cuántas veces a la semana debes hacerlo? Bueno, estas organizaciones que yo señalé señalan que de 3 a 5 veces por semana. ¿Y por qué? Porque a las 72 horas desaparece la huella motora. Es decir, hiciste ejercicio el lunes, el viernes vas nuevamente a jugar, ya desapareció la huella motora. Lo que ganaste el lunes ya no va. Y ya no está. Y entonces trabajas de nuevo el viernes.
que es lo que señalamos de que si jugamos de domingo en domingo no estamos trabajando la vía sanitaria, estamos trabajando de repente la recreación, la diversión, sentirnos mejor, compartir con los amigos, charlar, etcétera, pero esa no es la vía sanitaria. Entonces también se habla de la intensidad, con qué intensidad se trabaja, ¿verdad? Se trabaja entre el 60% y el 80% del límite máximo de los latidos del corazón, que eso va de acuerdo con la edad, va de acuerdo con la persona, si fue deportista, si no fue deportista, etcétera. También tiene el tiempo de duración, la actividad debe ser cerca de 50 minutos, que ya se pueden partir en varios minutos al día, de 10 minutos en 10 minutos, después que se hagan los 30 a 50 minutos es correcto, y finalmente para los 10 más grandes músculos del cuerpo. Pero quiero señalar aquí una cosita. El doctor Fernando Gracia, en el 2004, siendo ministro de Salud, le envió una nota a la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, diciéndole: es urgente aumentar las horas de educación física de 3 a 4 horas por semana por motivo de salud pública. No para otra cosa, para sacar deportistas, por motivos de salud pública, cambiando el enfoque de las clases de educación física. Entonces ahí hay que, nosotros vamos a pedir reingeniería en la Escuela de Educación Física, reingeniería en el Ministerio de Educación, reingeniería en el Ministerio de Salud, porque el mismo problema que planteó Fernando Gracia en el 2004 persiste. 17% de sobrepeso y obesidad, e incluso se ha aumentado. Yo tengo una investigación en la universidad donde los estudiantes universitarios tienen 3, 4 factores de riesgo de muerte por, ¿cómo se llama? Diabetes, infartos cardíacos, que todo esto lo genera esta condición física. Entonces no se ha tomado cartas en el asunto. Se hacen estudios y no quedan en nada. E igual lo que señalaba hace un momentito Elian, aquí se hacen programas deportivos y no hay un estudio de cuáles fueron los resultados. Por ejemplo, aquí se hace un mundialito o un mundial y se dice que eso es para sacar a los chicos de riesgo social. Bueno, ¿cuál es la investigación que hay que dice cuántos niños dejaron de estar en riesgo social si van para la misma comunidad donde está el riesgo social? Es como una guardería de verano, que era el nombrecito que le damos, una guardería de verano, porque no hay un tema profundo de investigación, claro, de ver cuál es el impacto deportivo en la vida de los jóvenes. Y Elian también, dentro del texto de investigación, mencionaba y compartíamos antes de entrar en escena, cómo nosotros cambiamos esta realidad que viven miles de jóvenes, que si no eres de alto rendimiento, no puedes considerarte un espacio para el deporte. O sea, retírese a su casa a comer insanamente y no tienes ningún espacio más si no eres de alto rendimiento. ¿Cómo cambiamos esta realidad de nuestros jóvenes? Claro, ese es un gran reto. Ahorita retomo lo que decía el profesor. Básicamente el profesor explicaba el problema del deporte, si hay que verlo de manera íntegra, porque hay que tratarlo con el sistema educativo, hay que tratarlo con seguridad alimentaria, porque se necesitan alimentos para poder tener condiciones de vida, buenas condiciones de vida y de salud. ¿Cómo trabajamos el deporte entonces? Sería la pregunta. Creo que es sentar las bases para una camada de futuros deportistas y dar las condiciones a los deportistas actuales para que puedan vivir de deporte, que tengan un salario digno, que tengan un seguro de vida en caso de que se lesionen el día de mañana. Ellos han estudiado, tienen opciones para entrar en el mercado laboral. Creo que es muy importante eso también. Y básicamente sería trabajar en educación física. Imagínense una política que haga que toda la población sepa nadar o tenga condiciones físicas para
para hacer atletismo, gimnasia, que son esenciales a la hora de hacer cualquier tipo de deporte. Creo que eso sentaría las bases para una camada de deportistas a futuro que nos llevaría no solo a participar y a competir por medallas en las máximas competencias, sino que tendríamos una población muy saludable, una población que hace deporte por salud, que hace deporte para entretenerse, que ve el deporte como una vía para convertirse en profesional, ¿no? Es poner al deportista no como una mercancía, que es lo que se ha hecho, y el profesor lo sabe también. Se ve al deportista como una mercancía, como un trofeo. Por lo menos hemos ganado 3 medallas en Olimpiadas, nada más. Si nos vamos a comparar con otros países, la diferencia, países que tienen la misma cantidad de población con nosotros. Está bloqueado, están. Exactamente. y la diferencia es abismal. Entonces nos hacemos la pregunta ¿por qué? Y es porque esos países han atendido el problema del deporte desde el sistema educativo, desde imponer un nacionalismo muy fuerte, que es buscar el cooperativismo y dejar el individualismo, y no atenderlo como se ha atendido aquí en los últimos periodos que como ya mencionó el profesor, ha sido un problema de instituciones, que a dónde ponemos el deporte, que si lo ponemos en cultura, si lo ponemos en educación. Creo que ese ha sido uno de los errores, y todavía al día de hoy se escucha a candidatos decir que el problema del deporte debe ser tratado cambiando la institución. O sea, hay que sentar las bases y enfocarnos en atacar las causas del problema. Definitivamente. Y hay otros también que dicen que es un problema de marketing, que es un problema de presupuesto. Si fuera así, fuera muy fácil atender el problema del deporte y ganaríamos medallas, fuéramos como otros países. Definitivamente. Bueno, yo quiero rescatar de todo lo que han aportado nuestros invitados, propuestas puntuales del Plan para la Vida Digna, y es garantizar el tema deportivo como un tema integral, no solamente como un interés político individualista, porque se trata de buscar a los especialistas en las áreas deportivas para orientar a la población. No es como decimos en buen panameño, agarramos un balón y pateémoslos, hagamos una liga de un mes, donde al cierre se va a aparecer el candidato a representante para darle la mano a cada uno, para entregar el trofeo, para entregar el chequecito al ganador, y con esto cumplimos con la función deportiva. No, se trata de crear profesionales, que existen un montón de profesionales en el país en materia deportiva, y ubicarlos en espacios de comunidades, en espacios donde la población exige tener una orientación en materia deportiva, y también respaldar. Y aquí rescato un poco las palabras de Elian, rescatar de aquellos deportes que no se le da la vistosidad necesaria porque no representan el factor lucrativo, pero que realmente tienen grandes resultados para el país. No solamente en materia medallista, también ligarlo en materia de salud. Y aquí más adelante, después de este pequeño corto donde vamos a ver el lanzamiento de campaña de nuestra profesora Maribel Gordón, el video de lanzamiento, también por ahí mismo vamos a estar viendo 2 minutos con la profe en materia de energía eléctrica, pero quiero rescatar para el siguiente bloque en materia educativa. El profesor ha hablado de buscar la forma de que esto se pueda integrar en las escuelas. Recuerden que con los planes o las transformaciones curriculares se le ha dado poca prioridad a las materias que ellos llaman no necesarias. O sea, se enfatizan muchísimo, que está muy bien en las materias de español, matemáticas, ciencias, está muy bien la formación académica, pero se desecha materias como folclore, música y deporte. Y como tal tenemos resultados alarmantes. De hecho, leía hace poco el aumento en materia de diabetes, en materia de presión, cómo las personas actualmente están siendo afectadas. Y están siendo afectadas porque pensamos que la materia deportiva es solamente para un grupo específico de personas, y muchos ven el deporte de forma no orientada gracias a las políticas que no han cumplido con la población panameña. Entonces, Vida Digna propone definitivamente crear una comisión donde los expertos puedan orientar, tener resultados, no solamente crear ligas, tener resultados de impacto social y ver y medir estos resultados, a ver de qué forma logramos mejorar o avanzar en materia deportiva, pero también integrarla en materia de educación como una forma de salud para la población panameña. Vamos a ver 2 minutos con la profe y nuestro videíto de lanzamiento, donde la profesora envía su mensaje de trayectoria, lo que tiene nuestra candidata política, una trayectoria.
y regresamos. Soy Maribel Gordón, representante del Plan para la Vida Digna. Nuestra trayectoria no surge de un puesto electoral. Nuestra trinchera histórica es la lucha social, donde hemos enfrentado políticas injustas y excluyentes. En ella hemos resistido leyes que imponen sus intereses sobre los intereses colectivos. Pero hoy les propongo que también sean las urnas nuestra trinchera de lucha, porque una vida digna ¡es posible! 2 minutos con la profe. Energía eléctrica. ¿Se justifica un aumento más? Para hablar de energía eléctrica debemos empezar por la privatización. Recordemos que este sistema que fue público pasó a ser privatizado en la década de los 90. Dicho sea de paso, privatizado por el PRD y avalado por todos los partidos posteriores. E impulsado por el asesor de uno de los candidatos actuales. A partir de ese momento se construyó una estructura de carácter monopólica y oligopólica, favoreciendo empresas corporativas de carácter privado, estructuradas de la siguiente manera. ENSA abarca el 41%, EDECHI contempla el 14%, mientras que DEMET el 45% de los usuarios. ¿Y los subsidios? También llamados fondos de estabilización tarifaria dirigidos a quienes manejan la distribución, generación y transmisión de la energía. En palabras más simples, no buscan bajar los precios, buscan generarles la máxima ganancia. La realidad es que el aumento de energía eléctrica constituye un mecanismo que incrementa los precios del resto de los bienes y servicios, disminuyendo el poder adquisitivo de la población. Hemos planteado la necesidad de un consumo racional y no ese derroche de energía que hace que un mall consuma más energía eléctrica que una provincia. Por lo que es necesario eliminar políticas que beneficien un pequeño sector de la población, impulsando la búsqueda de una energía sostenible y sustentable en el marco de establecer los requerimientos a partir de un uso racional de los recursos, garantizando así una vida digna. Así es, porque una vida digna es posible. Recuerde que esta semana va saliendo el temita de la Caja del Seguro Social, algo que crea muchísimo debate en la población, porque hay quienes proponen aumentar la edad de jubilación, que hay que destacar que el movimiento social siempre ha estado de frente enfrentando estas políticas que ven el tema de la Caja del Seguro Social como la pequeña caja menuda de los diferentes partidos políticos y de los diferentes gobiernos. La profesora Maribel Gordón tiene un planteamiento específico sobre el tema de la Caja del Seguro Social, así que estemos muy pendientes porque va a salir en primera instancia a través de las redes sociales de la profesora Maribel. También quiero destacar algo, profesora, aquí, porque usted mencionaba diferentes tips deportivos que son muy importantes y mencionaba el tema de las 72 horas porque se pierde, y yo le decía, profe, yo voy hoy a hacer ejercicio, me da pereza, regreso el viernes, ya se perdió todo ese contenido de actividad física. ¿Algún otro tip? Vamos unos minutitos aquí, aunque son unos 3 minutitos, de pequeños tips deportivos, porque también quiero que Lian luego regrese al plano de educación y deporte, que es otra pelea eterna. ¿Cómo mezclamos la educación y el deporte? Profe, sí, pequeños tips. Sí, claro. Por ejemplo, el sistema cardiovascular respiratorio se lleva el 80% de la aptitud física. Por eso es que entró de moda todo esto de aeróbico, del trote, del asunto de Kenneth Cooper, de buscar
eficiencia en el sistema cardiovascular respiratorio. Por eso incluso es que la intensidad del esfuerzo que haga una persona haciendo ejercicio se mide por los latidos del corazón, que tiene que llegar a cierta zona para tener cierto tipo de beneficio. Incluso también previene de que cuando estás muy cerca de tu límite, dejes y bajes la intensidad porque pueden venir falta de minerales, de agua, etcétera. Porque hay una cosa que no se entiende muy bien. El hacer ejercicio impacta la salud corporal. O sea, con el ejercicio hay pérdida. Hay pérdida de grasa, proteína, masa muscular, etcétera. Cuando usted descansa, es que usted recupera la pérdida durante el ejercicio. Entonces tienes que hacer un descanso necesario, pero no tan prolongado, sino proporcional al gasto que tuviste para recuperarte y entonces levantar nuevamente el ejercicio que te va a provocar nuevamente caídas en masa muscular, etcétera, etcétera. Y tú vas recuperando durante el descanso, que yo le llamo la teoría del descanso, porque hay pausas pequeñas que se llaman micropausas, pausas medianas que se llaman macropausas, hay descanso activo, hay descanso alternativo y hay descanso total. Entonces todo tiene que ver con los impactos y con la duración de la actividad que realizas. Entonces los descansos son sumamente necesarios y eso se basa y se le llama la teoría de la supercompensación. A medida que uno va gastando, uno va acumulando para ir ganando y la curva se va levantando, pero también la curva va bajando en la medida en que vas haciendo más ejercicio porque tienes ahorrado energía, tienes ahorrado gastos y luego levantas nuevamente, pero a través del descanso. Eso se llama la teoría de la supercompensación. Interesantes estos datos, profesor. Ese es otro muy puntuales, muy interesantes porque a veces los desconocemos y vamos, como se dice, al ruedo sin saber tantos tips que son de interés para la población. Y ahí mismo quiero que Elian me hable un poquito sobre el tema educación. Y hacíamos la crítica a algunos centros educativos que el tema educación es como... Vamos, corran, den 50 vueltas al gimnasio, desmáyense y luego vemos cómo reparamos el tema deportivo y ya con esto logramos que todos logren tener actividad física. Entonces está el niño que dice, yo no quiero ir a educación física, pues no quiero desmayarme, yo no quiero ir a educación física porque me siento incómodo, porque no me gusta y se limitan también las horas. Y bueno, es todo un tema de eliminar prácticamente el tema de educación física de las aulas de clases. ¿Cómo cambiamos esta realidad? Claro, hay que ver que el sistema educativo y el plan para los jóvenes desde los primeros años va muy enfocado a cómo ellos van a entrar al mercado laboral, ¿no? Entonces se le da prioridades, como decías, a esas materias que ellos ven necesarias para que luego estudies en la universidad y puedas, por decirlo así, tener una oportunidad de trabajo, ¿no? Cuando crezcas. Y se deja de lado otras áreas como lo es cultura, como lo es el deporte en sí, el arte, y se hace ver como que no son tan necesarias. Y no son tan necesarias porque cuando vayas a buscar trabajo y quieras entrar al mercado laboral, no vas a tener tanta oportunidad. Entonces, eso creo que es una desventaja total para aquellos que sueñan con ser deportistas, aquellos que quieren ser artistas, y no se ha buscado mejorar ese aspecto. Además de lo que mencionaba el profesor de la huella, muy interesante, si das educación física el lunes, das 2 horas, tienes que esperar 7 días para volver a dar. Esa huella ya no iba a existir cuando vas a dar educación física. Además de que los planes de educación física no se tiene una planificación de qué se quiere. Por lo menos cuando yo estaba en la escuela y daba educación física, había días que era patear el balón ahí las 2 horas. Entonces no se tiene una planificación, no se tiene un programa, en algunos casos, hay otros que sí, sobre cómo llevar al estudiante desde pequeño hasta 6º año, que como dije, que sepa nadar, sería
una buena idea que la mayoría de escuelas tengan un centro de natación y así, ya sea pública o privada, todos aprenderíamos a nadar y tuviéramos esa experiencia. O practicar algún deporte, es decir, alguna disciplina, ya sea de tu gusto, según tus habilidades y cualidades, ¿no? Y también tratar, si vamos a hablar del sistema de educación, las desigualdades, ¿no? No es lo mismo, y también se ve en el deporte las desigualdades, no es lo mismo que yo quiera ser deportista teniendo recursos a venir de algún barrio de escasos recursos, con bajo poder adquisitivo. Me va a ser muy difícil, por lo que decía el profesor, cuando se hace ejercicio se pierden muchas cosas y se necesita recuperar, ¿no? Entonces necesito una alimentación, necesito descanso, pero como yo, que soy un joven, que necesito trabajar, que necesito estudiar, que tengo que hacer cosas todo el día, ¿cómo voy a descansar? ¿A qué hora voy a entrenar? ¿A qué hora voy a poder alimentarme correctamente? Entonces son adversidades que aquellos jóvenes profesionales que vienen de barrios de escasos recursos tienen que afrontar y que se les ha dado la espalda, Y como tú misma me decías, se les da un suéter con el nombre aquí y ya. Eso la es valla suficiente. andante. Exactamente. La valla andante es lo que funciona. Y antes, porque ya nos quedan escasos minutitos, mire que el tiempo se pasó volando. Sí, se lo dije, que el tiempo aquí se pasa volando. Mencionar el tema de infraestructura, porque de hecho la inversión en materia deportiva es una inversión grande, y yo veo que la mayoría de los candidatos y algunas personas proponen todo se resuelve con presupuesto. Hay un problema en educación, métele más presupuesto. Hay un problema en salud, métele más presupuesto. Y se sigue metiendo presupuesto. ¿Y qué pasa con la plata? Eso es interesante. El año pasado Héctor Brands había pedido 202 millones de presupuesto y se le hizo un recorte enorme, se le dieron más o menos 70 millones. Entonces sí, hay un problema de presupuesto porque no se le ha dado la suficiente cantidad que pronostican, pero es como dice el profesor, esa cantidad se va en planilla, ¿no? Y cuando vienen estas competiciones, un ejemplo muy claro, por lo menos la selección de basquetbol mayor tuvo problemas para participar en el preclasificatorio olímpico. Es injusto para un deportista que lleva preparándose años para este momento que meses antes le vengas a decir no puedes participar porque no hay presupuesto para ti. Eso es injusto y es una falta de respeto hacia los deportistas. Entonces no se le está dando el lugar. También ocurre que en este periodo Panamá le tocaba organizar el Mundial Femenino Sub-20 y el gobierno actual dice no puedo organizar eso. ¿Y quién se lo queda? Se lo queda Costa Rica. Y se pierde una oportunidad ahí. Y Costa Rica lo organiza en el 2020 por sí solo, un mundial entero. Entonces, obviamente no se le ha dado la prioridad al deporte y eso es algo que se tiene que conversar, se tiene que planificar a largo plazo. Profesor, ¿algo más que añadir? Porque yo sé que usted tiene muchísimo material. Es más, deberíamos organizar, y lo dejo aquí por sentado, un podcast o un en vivo. Vamos a utilizar las redes de la profesora Maribel, porque este tema hay que dar más espacio. Hay muchos temas que todavía no hemos tocado aquí en el tema de deporte, se nos hace súper corto, pero para que en estos minutos que quedan, profe, denos un aporte más en materia. Nosotros tenemos una población bastante enferma. Si usted invierte mejor en salud, en deporte, vas a tener una población más saludable. Pero para ello requieres investigaciones, formación de la gente que atiende la actividad deportiva, necesitas instalaciones correctas dirigidas por personas que saben de eso. Estos gobiernos se han dedicado ¿a qué? Se han dedicado al Mariano Rivera, se han dedicado al Rommel Fernández, faraónico, 6 millones de dólares para jugar una vez cada 3 años, nada más invirtiendo. Sin embargo, en las comunidades hay ausencia total de espacios deportivos. Cuando yo me crié hace bastante tiempo, muy pequeño, en El Chorrillo, donde están los multifamiliares de Barraza, ahí se hizo Ernesto Cascarita Tapia, ahí se jugó béisbol, softball y fútbol de primer nivel. Eso desapareció.
Posteriormente, en el campo de Barraza, allá por calle 21, había un campo donde se jugaba el mejor béisbol de Panamá, con Jerry Welch, Daniel Herrera, todo lo demás. Eso desapareció y se convirtió en un estacionamiento de buses. Y hasta la fecha está sin uso. O sea, desaparecen las instalaciones, etcétera, de las comunidades. Entonces, ¿cómo piensas sacar a la gente del riesgo social? Y además, en todas estas instalaciones, alguien lo dirige y te pone unas cajas de cerveza. Y ahí juegan los niños, juegan los adolescentes, juega todo el mundo. Entonces, investigación, capacitación, instalaciones, rescatar la identidad nacional, son puntos básicos. Las propuestas concretas de vida digna. Mismo es. Y que aquí la estamos mencionando. Correcto. Y usted las ha resaltado, ¿no? Hay que capacitar, hay que instruir, hay que materia educativa. No es un problema de marketing, no es un problema de nada. Eso es ir a la es el interés causa de hacer. del efecto, a la causa del problema y no al efecto, como dice siempre Maribel. Eliam, en el minutito que nos queda, también para que envíes ese mensaje a la población joven. Es un chico joven, para que envíes un mensaje a la población joven en materia de salud y deporte. Todos los jóvenes que practicamos deporte sabemos que no es algo que se puede improvisar, es algo que hay que prepararse. Hay unos que se preparan desde niños, que sueñan con ser profesionales. Creo que hay que tener en consideración que si quieres ser profesional, hay que tener buenas condiciones, ya sea tratar lo que es los precios, básicamente ver cómo se forma la sociedad, ya sea económica y políticamente. Todo eso va a influir a ti como deportista. Tú que eres joven tienes que pensar que necesitas lo mejor no solo para ti, sino para el país. ¿Ya? Cuando tú estás participando y representando al país. Básicamente eso. Interesante todo lo que se ha mencionado aquí en materia deportiva. Ya decimos, tenemos el compromiso de buscar en nuestras redes sociales espacios para transmitir en directo y poder ampliar más el tema, porque quedaba también todo lo infraestructura, cómo mejoramos las infraestructuras, se construyen estadios, ya no se vuelve a ver más un mantenimiento a dicho establecimiento. Hay otros temas, los hemos tocado también el tema ideológico en materia deportiva, que fue uno de los que tocamos hace un momento. Entonces hay muchos temas de interés nacional a la población en materia deportiva. Recordemos lo que se ha mencionado aquí. Hay que enfatizarnos no en despedir a la población solamente que está en los diferentes puestos como asesores o promotores, sino instruirlos, prepararlos para que realmente cumplan la función de promover el deporte con un énfasis en materia de salud. Y todo esto es lo que nosotros hemos buscado en el Plan para la Vida Digna, que sea integral, que no solamente busque crear marketing, que no solamente busque un sector empresarial o intereses empresariales o intereses políticos individualistas, sino que busque crear en la población panameña esa aceptación de ver el deporte como una herramienta para la salud y una herramienta para tener una vida digna. Nos vemos el siguiente martes. Recuerden, en SER TV, agradecida con todo este maravilloso equipo técnico que nos acompaña y con nuestra productora que siempre está allí al día. Muchas gracias. Nos vemos.